Entonces les decía, yo fui por mi gusanito de feria, porque la vez anterior, pues nosotros platicábamos qué le pasaba a un elemento, como podría ser una varilla, una varilla como una de estas, al momento de que la jalamos. Y evidentemente que decíamos, bueno, si la jalamos, lo más probable es de que muy cercano a donde esté intentando romperse, va a empezar a deformarse y se va a empezar a plastificar. Lo mismo le pasaría, pongamos este resorte, ¿no? Es un resorte de feria, pero si yo lo jalo hasta cierta medida en el que sea ya demasiado grande la separación entre sus aros, pues va a terminar por plastificarse y eventualmente romperse. Pero no es el único efecto, ¿no?, que nosotros conocemos, jalar a las cosas en un sentido, sino que también se llega a presentar otro efecto como podría ser el de corte. Pongamos, ¿qué pasaría si yo muevo una de mis manos hacia arriba y otra de las manos hacia abajo? Bueno, se dislocaría, se cortaría este resorte. Y ese efecto es esfuerzo cortante. Ahorita hacemos un ejemplito acerca de ello. Y otro ejemplo que me gustaría que ustedes vieran el día de hoy es qué pasa cuando las cosas pues se cuelgan por su propio peso. A eso le podríamos llamar flexión. Flexión por peso propio, o bien puede ser que algún otro objeto, como podría ser una pequeña varita de plástico, algún otro objeto, pues al recibir esta carga, se flexione y miren, me genere algo así como una curvatura, una pequeña curvatura. Mm, Ahí ya va a empezar a intervenir en este esfuerzo por flexión o deformación porque se flexionan las cosas, ya va a empezar a intervenir lo que sería la sección transversal del elemento. Mira, pongamos ahí, la que yo te muestro de esa sección transversal que te muestro es muy delgadita, apenas se mide, pues tal vez 1 milímetro de espesor por centímetro y medio de largo. Y resulta que si está acostada, pues se deforma mucho. Pero esa misma sección, si la volteamos, si la logramos enderezar, ahí se ve medio feo, ahí si la logramos enderezar, pues resulta que ya no se deforma nada, ¿no? Entonces ya interviene la forma del cuerpo que lo está soportando. Es decir, mira, así, si está vertical, no se deforma nada. En cambio, si la acostamos, se cuelga. Quiere decir que ya vamos a involucrar el día de hoy al momento de inercia dentro de nuestros cálculos. Bueno, para eso les comparto mi pantalla. Ahí está mi pantalla compartida. Y pues decíamos nosotros que la sesión anterior, pues estábamos trabajando con un esfuerzo axial. Es decir, pues, nos imaginábamos tal vez una varilla que estaba siendo jalada hacia arriba y hacia abajo, o probablemente también nos imaginábamos a una columna que, pues esta columna puede ser que sea jalada o puede ser que sea sometida a un esfuerzo de compresión desde arriba y desde abajo. Pero al fin y al cabo, sea un caso o sea el otro, lo que tendríamos ahí sería un esfuerzo axial. Y ese esfuerzo axial, pues es muy fácil de determinar, ¿no? Prácticamente es fuerza sobre área. Fuerza sobre un área transversal, puede ser que sea de una varilla muy delgadita, o puede ser que sea de una columna, pues tal vez con unas dimensiones un poco mayores, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de dividir la fuerza entre esta área transversal. Bueno, ese es uno de los efectos y se llama esfuerzo axial, o también lo podríamos conocer como esfuerzo normal. Bueno, hay otros efectos, ¿no? Hay otros efectos que se generan sobre los cuerpos. Uno de esos era, pongamos el que yo te decía de cuando una parte de la fuerza va en un sentido y otra en otro, y digamos que la fuerza está siendo aplicada de forma transversal al eje principal del elemento. Mira, te voy a pedir, pongamos que te imagines un pasador, una barra, por ponerlo de forma sencilla, una barra, ¿no? Una barra que tal vez tenga un diámetro, vamos a ponerle por aquí, un diámetro de 1.2 centímetros. ¿Y qué pasaría si pongamos esta barra, nosotros la uniéramos a un par de, pues de elementos? Vamos a ver, ahí estoy tratando de dibujar un elemento que podría simular tal vez a lo que sería una parte de una armadura. Una parte de una armadura. Esta pieza que te acabo de dibujar por aquí, vamos a darle un poquito pues de sombra o de volumen con este colorcito amarillo. A ver si puedo.
Ahí estoy, creo que estoy pudiendo. Creo que también convendría que aquí que le pusiéramos un poquito de blanco para que no se viera el cuerpo, ¿no? Que está atravesando. Mira, ahí. Ahí tenemos un cuerpo que está, pues digamos, amarrado a la barra. Por aquí vamos a ponerle una línea de corte y vamos a considerar que esta pieza está jalándose hacia abajo, ¿no? Está experimentando una fuerza hacia abajo. Y vamos a ponerle incluso una magnitud. Vamos a pensar que esa fuerza que está jalando hacia abajo fuera del orden de 20 kilogramos. Órale. Y resulta que, así como esta pieza, vamos a imaginarnos otra igualita, pero que vaya, digamos, hacia arriba. Y que esté siendo jalada hacia arriba. Para eso, pues bueno, lo que nosotros veríamos, de igual forma, tal vez sería esa pieza con un cierto volumen, y resulta que esa pieza la está jalando igual hacia arriba con una intensidad de 20 kilogramos, porque pues, para toda acción hay una reacción, ¿no? 20, 20 kilogramos. Y entonces, esa misma pieza, que pues tal vez con con más ánimo que capacidad técnica, te estoy dibujando por ahí en un sentido tridimensional, vamos a ponerle aquí un colorcito. Mira, ahí está un colorcito sobre esa pieza que alcanzaríamos a ver nosotros. Digo, más ánimo que capacidad técnica, pero ahí nos estamos imaginando una pieza que está siendo sometida a dos fuerzas que son perpendiculares a lo que le podríamos llamar el eje de la pieza. Entonces, este mismo sistema lo podríamos trasladar nosotros a un sistema bidimensional. Un sistema por ahí de dos dimensiones. Vamos a ver si lo puedo representar. Y tal vez en esta pieza, pues alcanzaríamos a ver una parte que está intentando llevar a mi pieza hacia abajo y otra parte que está intentando llevar a la pieza hacia arriba. Ahora, ese elemento, pues resulta que va a experimentar una fuerza cortante, porque como una va hacia abajo y una va hacia arriba, pues digamos que va a tratar de romperse o de cortarse aquí en medio, esa área transversal. Y resulta que eso se llamaría esfuerzo cortante. Es un nombre elegante, esfuerzo cortante. Tal vez me encanta decirles esfuerzo cortante, un esfuerzo que degolla, un esfuerzo que decapita a la pieza, ¿no? Eso se llamaría esfuerzo cortante. Y resulta que nosotros lo podríamos evaluar por medio de una letra tau y que también me relacionaría fuerza entre área. Y si te das cuenta, pues también es la misma fuerza entre área, nada más que en esta ocasión la fuerza está actuando de forma perpendicular. Es, digamos, la misma fuerza, nada más que la está jalando hacia abajo y hacia arriba. Y entonces, bueno, pues en este ejemplito nosotros tal vez deberíamos de calcular el área transversal del elemento. Y esta área la podríamos calcular a partir de su diámetro. Ya ves que área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, esta área de ese pasador, alguien le podría decir, es un tornillo, es un pasador, es un birlo. Bueno, ese pasador resulta que va a tener un área. Si tomo mi calculadora y multiplico 1.2 centímetros, 1.2 centímetros al cuadrado por pi, y mi resultado lo divido entre 4, bueno, pues resulta que vamos a tener un área de 1.13 centímetros cuadrados. Sí, 1.13 centímetros cuadrados. Me llama un poquito la atención el por qué fuera un poco menor a 1.2, y lo que pasa es de que el 1.2 es lo que mide de diámetro, ¿no? En cambio, no significa que va a tener un área mayor a 1, sino que como es un círculo, una circunferencia, pues resulta que aunque aquí mida 1.2 y aquí mida 1.2, pues no tengo el rectángulo completo, ¿no? Sino que hay que quitarle los extremos. Y digamos que nada más tengo una área circular. Bueno, esa área mide 1.13. Y si aplicamos esta formulita, pues nos daríamos cuenta que el esfuerzo cortante para este pasador
valdría la fuerza de 20 kilogramos entre 1.13 centímetros cuadrados. En esta ocasión, pues nuestro esfuerzo cortante tomaría un valor de 17.69 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y sería otro tipo de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo normal, este sería esfuerzo cortante. Es más, vamos a ver si podemos encontrar algún ejemplo, pues, que nos pudiera regalar algún libro, ya sea el Biran Johnson o el Hibeler o cualquier otro libro que estemos consultando de resistencia de materiales. Vamos a ver si lo podemos abrir. Estoy pidiendo aquí a mi lector de PDFs que quiero abrir uno de ellos. Quiero abrir el Biran Johnson. Como son como 800 páginas, le pesa, ¿no? Bueno, en el Biran Johnson resulta que si nos metemos a los contenidos, probablemente podemos encontrar diferentes tipos de esfuerzo, ¿no? Esfuerzo normal, esfuerzo en apoyo en conexiones. Yo creo que podríamos ver eso de las conexiones, a ver si por ahí podemos encontrar algún ejemplo. Mira, dice, la página 12, a ver, vamos a ver qué nos presenta por aquí en la página 12. Vamos a hacer ese esfuerzo de, a ver si nos encontramos algún problemita. Mira, pongamos esto. Resulta, dice, a estructuras sencillas, ¿no? Esta pieza podría significar una armadura, ¿no? Algo que está siendo sometido a compresión y a tensión. Pero de repente cuando nosotros lo vemos esta pieza como una armadura, pues simplemente decimos, pues me interesa saber qué fuerza está pasando por esta varilla y qué fuerza está pasando por este poste. Pero si lo empezamos a ver desde arriba o desde abajo o con ciertas vistas distintas, pues nos vamos a dar cuenta de que existen este tipo de pasadores. Y resulta que estos pasadores, pues alguien los tiene que diseñar, ¿no? O sea, no se van a diseñar solitos. Y entonces, precisamente, pues aquí vemos este concepto de fuerza cortante. Mira, vamos a ver qué nos platica por aquí. Esfuerzo normal. Mira, dice por aquí, a manera de nada más complementar lo que yo te acababa de decir, ¿ves? Determinación del esfuerzo cortante en las distintas conexiones. Para determinar el esfuerzo cortante en una conexión como un perno, o un pasador o un remache, primero deben demostrarse con claridad las fuerzas ejercidas por los distintos elementos a los que conecta. Así, en el caso del pasador C, bueno, vamos a pensar que ese es el pasador C, en la figura 1.25a, mira, aquí está el pasador C, aquí está el pasador C. Resulta que nos dice, ese pasador está siendo sujeto de dos placas como las que tendríamos acá arriba, ¿no? Mira, de hecho es este pasador. En la parte de arriba está sujeto a un perno y resulta que la barra está siendo jalada. Pues entonces el perno está sometido a una fuerza cortante. Mira, ahora sí, regresemos al pasador C. Resulta que la fuerza que está jalando a la barra vale 50 kilonewtons y el pasador C tiene un cierto diámetro y ese cierto diámetro va a generar una área. Mira, este pasador, este diámetro de 25 milímetros, pues evidentemente que nos va a generar un área. Mira, pongamos aquí lo está representando el Biran Johnson como pi por radio al cuadrado. 25 entre 2 nos va a dar el radio, lo eleva al cuadrado y lo multiplica por pi y le da un área en milímetros o en metros cuadrados. Cualquiera de las dos formas que lo representemos, pues está bien, ¿no? Y después ocupamos esa área para dividir la fuerza de 50 kilonewtons. Esos 50 kilonewtons me parece que un poco más adelante te diría, el esfuerzo cortante promedio es fuerza entre área. 50, aquí le pone kilonewtons expresado por 10 a la 3, entre un área en metros cuadrados, usted da esa cantidad en kilopascales. Mira, si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio, voy a darle aquí una captura de pantalla, imprimir pantalla, y si nos lo llevamos a nuestra hojita donde podemos rayar, y nos robamos el ejercicio, pues probablemente nosotros lo haríamos en un sentido un poco más simplista con respecto a las unidades. Digamos que no, sin ser tan apegados a lo que sería el sistema internacional, ¿no? Mira, ahí ya lo tenemos.
Y resulta que, pues, a mí honestamente, si me lo presentaran, yo lo trataría de resolver en las unidades que viene. Es decir, yo detectaría que aquí hay una fuerza de 50 kilonewtons y detectaría que hay un cierto diámetro. Ese diámetro es de 25 milímetros, lo cual nos generaría un área de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esa área, a pesar de que el libro ya la tiene calculada, pues vamos a ocupar nosotros como si fuera un ejercicio, ¿no? 25 al cuadrado por pi entre 4 nos da un área de 490 milímetros cuadrados. Y simplemente el esfuerzo cortante lo podríamos calcular como fuerza entre área. En este caso, la fuerza está expresada como 50 kilonewtons y el área está expresada como 490 milímetros al cuadrado. Eso probablemente nos va a dar una unidad un poco rara, ¿no? Si yo divido 50 entre 490, nos va a dar algo así como 0.1, 0.118 kilonewtons por milímetro cuadrado. Y evidentemente que alguien va a decir, bueno, ¿y qué significa eso, no? Híjole, no entiendo qué significa eso de kilonewtons. Ah, pues entonces ese resultado lo podríamos dividir entre 9. Y al dividirlo entre 9, entre la gravedad, resulta que ese resultado en kilonewtons lo podríamos pasar a toneladas. Y pongamos ese valor, si lo dividimos entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, resulta que vamos a tener un esfuerzo cortante de, híjole, me parece que, bueno, sí, 0.01038 toneladas por milímetro cuadrado. Alguien nos va a decir, es que esas unidades están bien feas. Yo creo que hay que cambiar los milímetros cuadrados. ¿Cómo le podríamos hacer? Pues multiplicando por 1. Esa misma cantidad, si yo la multiplico por 1, no se afecta. Entonces, yo podría multiplicarla por algo que valga 1. Es decir, y que me ayude a eliminar los milímetros. Puedo poner en la parte de arriba milímetros, y eso significaría que podría escribir que 1000 milímetros, 1000 milímetros equivalen a 1 metro. Y eso me quitaría unos milímetros a la primera potencia. Pero como yo la tengo a la segunda potencia, necesito multiplicarlo 2 veces. Es decir, lo voy a tener que multiplicar por 1000 milímetros arriba entre 1 metro. De esa forma, los milímetros cuadrados con milímetros y milímetros se simplifican y mi resultado me va a quedar como tau igual a esa cantidad por 1000 y por 1000. Es decir, algo así como 10,000, 10,383 toneladas metro cuadrado. Y ese valor, si lo pasamos a kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues nos va a terminar dando algo así como 1038 kilogramos centímetro cuadrado. Híjole, me quedó un poquito de duda sobre las unidades, pero yo creo que sí. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo podemos verificar en un convertidor de unidades. Y si nos equivocamos, pues lo corregimos, ¿no? Siempre vale más la pena aceptar algún error a tratar de aferrarnos a ese error. Miren, nos metemos a este convertidor de unidades, no siempre lo tenemos a la mano, vamos, si estuviéramos pues nosotros en clases presenciales probablemente no lo tendríamos a la mano. Entonces, pues lo podemos utilizar, ya que lo tenemos a la mano, podríamos buscar el de presión, el de presión, y podríamos tratar de convertir las unidades que nos marca el libro. Por acá el libro nos dice, hago mi procedimiento, lo cambio a kilonewtons y a metros cuadrados, y nos dice que él obtiene un esfuerzo promedio de 102 megapascales. 102 megapascales. Vamos a ponerle aquí que tenemos 102 y que son megapascales. Megapascales. Y que lo queremos transformar a un valor en toneladas metro cuadrado o en kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a decirle, ayúdame, mira. Perdón.
allí, allí estamos encontrando un valor que nos dice 102, vamos a ver si es, sí, 102 megapascales significan 1040 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Le voy a dar una captura de pantalla y voy a ver si eso se parece a lo que nos estábamos encontrando en Word. Mira, 1040, 1038 kilogramos centímetro cuadrado. Voy a pegarlo por acá, a ver si no se me descuadra. Ya ves que en Word a veces se descuadran las cosas cuando pegamos algo, o no es la mejor herramienta para manejar imágenes. Y mira, nada más para que nos quede un poquito, pues claro, de que sí llegamos a un resultado correcto, ¿no? Le voy a decir aquí que ese resultado no quiero que siga el patrón de texto. Y ahora sí no sé a dónde lo mando. Control Z, no, mejor no. Y mira, ese resultado que nosotros llegamos, dice 1038, prácticamente es 1040, ¿no? Kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces, ya sea que lo hagamos, pues, como lo hizo el librito o con las mismas unidades que aparecen de forma directa en milímetros y en kilonewtons, pues vamos a llegar al mismo valor de esfuerzo cortante. Y habría que revisar si ese perno es capaz de resistir ese esfuerzo cortante. Para eso, pongamos, nos podemos ir a las propiedades de los materiales, a la página, me parece que 747, y algunos elementos, no todos, algunos elementos, resulta que me pueden dar una resistencia al esfuerzo cortante, mira, resistencia última al esfuerzo cortante. En este caso, pongamos, si tuviéramos un aluminio, pues resulta que tiene una resistencia al esfuerzo cortante de 70. Si tuviéramos un acero con fundición o un hierro fundido, tendríamos una resistencia al esfuerzo cortante de 330 megapascales. Y resulta que, pues el ejemplo que nos muestra que resiste 102 megapascales, pues sí lo podría soportar. No todos los materiales tienen este valor de resistencia al esfuerzo cortante. Pongamos, este aluminio no lo soportaría, pero un aluminio con cierta aleación ya lo podría soportar. Ya ves que el valor de referencia era 102. Pongamos, el cobre recocido sí lo soportaría. Probablemente algún otro material como un magnesio, no. Pongamos, la madera no lo podría soportar. Si hiciéramos ese perno de madera, evidentemente que se rompería. Pero si fuera de magnesio, sí lo aguantaría. Ahora te digo, no todos los materiales nos dan ese valor. Pongamos el concreto, no nos está dando un valor de resistencia al esfuerzo cortante. Pero existe, ¿no? Evidentemente que habrá un procedimiento más complicado para hacerlo. Si lo quisiéramos hacer de poliéster, tampoco soportaría. O de mármol. Bueno, ahí está algún comentario, un comentario así a ese nivel, ¿no? Nada más de comentario acerca de resistencia al esfuerzo cortante. Digamos que ahorita todavía no le vamos a dar mucho tiempo a ese esfuerzo. Pero me gustaría que el día de hoy lo aprovecháramos para ver otro esfuerzo. Y otro de los esfuerzos que es, para que vean, muy, muy importante dentro de la construcción, sería el esfuerzo a flexión. Y ese esfuerzo a flexión, te digo que es muy importante porque se produce mucho dentro de las vigas. Cuando las vigas reciben una carga o una serie de cargas, pues lo lógico es de que esta viga empiece a deformarse o empiece a colgarse. Esa deformación, digamos que va a traer como consecuencia una serie de esfuerzos. Ahora, esta viga que yo por aquí te estoy dibujando como con un apoyo A y un apoyo B, pues también nos la podríamos dibujar en volumen, ¿no? Podríamos tratar de darle un cierto volumen a nuestra viga, considerar tal vez en uno de los extremos una serie de tabiques, en el otro de los extremos una serie de tabiques o un castillo, y en la parte media pues podríamos colocar una cierta carga. Ahora, esta viga, al recibir esa carga, lo más probable es de que intente girar o intente rotar. Ahora, si me permites exagerar un poco la rotación de esa viga, podríamos encontrar algo así. Podríamos encontrar que la viga se deforma. Estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando para que sea más evidente, lo cual sí pasa, ¿no? Sí, sí se deforma, pero se deforma algunos cuantos milímetros.
Pero si esa viga se deforma, resulta que en la parte de arriba, pues las partículas intentan unirse, porque digamos que hay un principio, un precepto, que nos diría que la sección estructural, digamos, si esta viga la viéramos de lado, probablemente veríamos una sección de concreto o de madera, como la quieras imaginar. Pero esa sección, digamos que la que estaba al inicio va a girar un poco, y la siguiente va a girar más, y la siguiente más, y la siguiente menos, un poco menos, y otra vuelta vuelven a girar y girar y girar. Es decir, como que se vuelven, buscan un centro o un punto de giro. Y simplemente se pandea, ¿no? Probablemente tratar de dibujarlo resulte un poco difícil, pero, pero pues lo hemos visto con algunos elementos, ¿no? Las secciones que componen al elemento se curvean. Incluso si hago un sistema por aquí complejo, un poco unido, que no pandee tanto, bueno, pues te darás cuenta de que a pesar de que no pandea tanto, pues esas secciones están girando. ¿Y qué significa eso de que giren? ¿O qué relevancia tiene eso de que giren? Pues de que cada una de las secciones que gira está girando en torno a un eje de giro. Y ese eje de giro, pues nos va a provocar un momento de inercia. Entonces, te vuelvo a compartir mi pantalla. Resulta que cada una de estas secciones grises que está girando, lo está haciendo con respecto a un eje horizontal, al que le podríamos llamar eje Z o eje X, como quieras, pero gracias a ese eje horizontal, nosotros podríamos calcular su momento de inercia, en este caso como es una sección rectangular, como BH cúbica entre 12. Y resulta que en la parte de abajo, esa viga, las partículas o la distancia que hay para que se pueda curvear, la distancia que hay entre una sección y otra, se tiene que abrir con respecto a la distancia que hay en la parte de arriba entre una y otra. Cuando estaba original, esa viga, digamos, aquí te la vuelvo a dibujar, la distancia que hay arriba entre dos puntos va a ser exactamente la misma distancia que hay abajo entre dos puntos, porque está sin deformarse. Pero al momento de que se empieza a deformar, pues resulta que la distancia que hay entre un punto en la parte de arriba y otro de arriba va a ser diferente a la distancia que hay entre los puntos abajo, porque en los puntos abajo se abren, mientras que los puntos de arriba se cierran. Probablemente lo que no ejerza ninguna diferencia van a ser sus puntos centrales. Esos se van a quedar en la misma posición, pero digamos que van a cabecear las secciones. Ahora, si eso es cierto, pues entonces, ¿qué significa? Que en la parte de abajo voy a experimentar fuerzas de tensión, fuerzas que intentan abrir a la viga. Perdón por la palabra, suena muy mexicana, pero intentan despanzurrar a la viga. Y esa fuerza le llamamos fuerza de tensión en la parte de abajo de la viga. Mientras que en la parte de arriba, lo que pasa es de que se están comprimiendo, se están juntando los puntitos. Entonces, en toda la fibra superior se va a presentar un efecto de compresión. Y en la parte central o en la parte media de la viga, pues digamos que esa no se mueve. Entonces, en la parte media podríamos encontrar algo que le llamaríamos eje neutro, eje que ni se comprime ni se tensiona. Ok, ahora, fíjate que si yo vuelvo a dibujar esa sección estructural y la dibujo ahora un poco más grande, tratando de que sea de concreto, o que nos la imaginemos como de concreto, bueno, pues resulta que esa sección estructural, te decía, va a tener un eje neutro, y aquí viene algo importante. Nosotros, para encontrar ese eje neutro, ya sabemos calcular centroides. Evidentemente que para una sección rectangular, pues el centroide se vuelve muy fácil de calcular, simplemente está a la mitad de la altura y a la mitad de la base. Ahí está nuestro centroide. Entonces, si mi sección de que compone a una viga es de un solo material, no de dos, no es una aleación de aluminio con madera, no. Si nada más es de un solo material, resulta que el centroide va a estar va a ser el elemento que va a dividir las fuerzas de tensión a las fuerzas de compresión. Y digamos que yo esas fuerzas de tensión y de compresión las podría graficar. Podría decir, mira,
a medida de que estoy en el centro, pues las fibras no se hacen largas ni se hacen pequeñas, simplemente miden pues lo mismo, pero a medida que me voy alejando, entre más me aleje del centro, cada vez va a haber una fuerza mayor que intenta abrir a las partículas de la viga. En la parte de abajo se intentan abrir mucho, mientras que en la parte de arriba la fuerza es al revés. Entre más me alejo del centro, más fuerza intenta comprimir o aplastar a la viga. Entonces, en la parte de arriba voy a encontrar compresión, mientras que en la parte de abajo voy a encontrar tensión. Y ya te decía hace algunos minutos que en el medio o donde está el centroide vamos a encontrar algo que le llamaríamos eje neutro. Es decir, un eje donde no cambian la distancia que hay entre las partículas. En la parte de abajo las partículas se separan, en la parte de arriba se comprimen. Pero en el medio no cambian y se llamaría eje neutro. Ahora, pues dentro de la ingeniería no solemos quedarnos conformes con el hecho de decir hay tensión o hay compresión, sino que queremos evaluar cuánta, cuánta fuerza de tensión hay o cuánta fuerza de compresión hay. Y precisamente a eso le llamaríamos esfuerzo por flexión. Y resulta que el esfuerzo por flexión a la tensión lo podría yo calcular como momento de la viga por distancia al eje centroidal entre inercia. Y ese me sirve para calcular tanto la tensión como también la compresión. Esfuerzo por flexión va a ser igual a momento por la distancia del centroide entre el momento de inercia. Ahora, ¿qué significa eso de la distancia del centroide? Pues significa de que a partir del centroide yo voy a medir una distancia c. Entre más pequeña sea esa distancia, menos va a ser mi esfuerzo. Pero incluso podría tomar un valor máximo que sería la mitad de la altura o la distancia entre el centroide y la fibra más alejada. Y eso en algunas ocasiones, en algunos libros lo abrevian como Y. Entonces, probablemente en algún libro tú encuentres que el esfuerzo lo puedan escribir como MY entre I, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? En algunos libros lo escriben como C, en algunos libros lo escriben como y evidentemente que el valor máximo lo vamos a encontrar entre más nos alejemos de la fibra centroidal. Ok. Ahora, ahí está, pues digamos, escrito un poco, pues simplemente desde el punto de vista de teoría, ¿no? Desde el punto de vista de teoría. Pero pues hay que poner algún ejemplo. Ahora, para calcular este esfuerzo por flexión, resulta que vamos a necesitar momento de inercia y también momento de la viga. Es decir, que eso que nosotros calculábamos a partir de una serie de fuerzas, o ya sea eh, distribuidas o sea puntuales, nos van a provocar un momento. Bueno, pues entonces eso nos va a permitir imaginarnos un ejemplo. Para eso, en la siguiente página, en la siguiente de nuestras páginas, voy a tratar de dibujarte unos ejes como los que solíamos utilizar cuando veíamos el tema de vigas, porque pues prácticamente vamos a regresar a ese tema de vigas, tal vez con otro enfoque, pero vamos a regresar al mismo. Mira, ahí te puse una línea, déjame ver si está lo suficientemente larga. Yo creo que sí. Voy a copiarla, control C, control V. Voy a tener varias líneas. Y te voy a pedir que nos imaginemos, entre todos, claro está, una viga. Pongamos una viga dentro de un edificio de oficinas. ¿Cómo cuánto medirá una viga dentro de un edificio de oficinas? ¿20 metros? No, como que es mucho. Miren. Una pregunta, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Sí, profe. ¿Cuánto mide una portería? Ay, como 7 metros, ¿no? Ándale. Y quien se haya parado abajo de una portería se dará cuenta de que no está tan pequeñita, ¿eh?
una portería. Mira, 20 metros, en 20 metros entra una cancha de básquetbol. Vamos a ver, fíjense, aprovechando que tenemos aquí al Google, vamos a ponerle cancha, básquetbol, medidas. Digo, nada más para que nos imaginemos algunas cosas. Mira, vamos a ver. Dice que las dimensiones de una cancha de básquetbol, pues más o menos tendrá 28 metros 28 metros de largo, ahí ya, 28 metros de largo por 15 de ancho. Entonces no está tan pequeñito, ¿eh? Cuando nos decía algunos compañeros un claro de 20 metros, pues ya es un claro muy generoso. Un claro de 20 metros y bueno, no estoy diciendo que esté mal el valor, ¿no? Pero ustedes traten de asomarse a la realidad, a la vida, y traten de ver cuánto miden las cosas, ¿no? Eh, sí, en las oficinas los claros son más grandes, pero ya hablar de 20 metros, ya es mucho, ¿no? Nos generan deformaciones muy, muy fuertes. Y si no me creen, pues sería una buena oportunidad para que vayamos a una oficina y midamos la distancia que hay entre columna y columna. Ahora, yo ¿por qué les puse este ejemplito de la cancha de básquetbol? Pues porque creo que también a ustedes les gusta jugar básquetbol, creo, ¿no? Que practican algún deporte, el que ustedes quieran, ya sea el fútbol, el básquetbol. Miren, pongamos estas dimensiones, no sé si ustedes también se las pueden imaginar, 15 por 28, prácticamente es un área grande de fútbol, soccer. Prácticamente esta toda sería el área, ¿no? Ya ves que el área mide 16.50. Entonces, prácticamente una cancha de básquetbol cabe dentro del área de un partido, dentro del área grande de una cancha de fútbol, soccer. Bueno, ya, perdón. Regresemos a nuestro problema. Es que me saltó un poquito esa medida de 20 metros. ¿Cómo les digo que me den alguna dimensión que ustedes quieran para un edificio de oficinas? Pero pues yo creo que un poquito más reducido, ¿no? No sé si me lo permito o me podrían decir ustedes. Unos 8 metros. Pues suena mejor, ¿no? Suena mejor esos 8 metros. Vamos a ponerle por aquí que esta viga tenga de largo 8 metros. Y pues vamos a volver a pedirles una opinión. Fíjense, esa viga que mide 8 metros, yo creo que nos la podríamos imaginar con una sección estructural más o menos. Poco a poco iremos afinando nuestros criterios, pero yo creo que nos podríamos imaginar que fuera hecha de concreto y que esta viga pues podría tener del orden de unos 60 centímetros, tal vez por unos 20 centímetros de base. Si colocamos estas dimensiones, pues evidentemente que podríamos con nosotros calcular un cierto momento de inercia. Y también podríamos incluirle a esta viga, pues tal vez una carga. Miren, vamos a tratar de colocarle una carga por acá arribita. Denme la oportunidad de colocarle aquí una carga. Yo se las propongo y ustedes me dicen dónde la ubicamos, ¿no? Vamos a tratar de colocarle ahí una carga un poco fuerte, un poco agresiva, tal vez de unas 7 toneladas. ¿Por qué te digo que agresiva? Pues porque no es tan fácil encontrar 7 toneladas, ¿no? Dentro de nuestra vida común y corriente. Pero tal vez el día de hoy te lo quiero proponer así, ese valor de 7 toneladas, con el objetivo de que pues, obtengamos un esfuerzo un poco grande, ¿no? Ahora, ustedes me dicen dónde la colocamos. ¿Lo colocamos al centro, esas 7 toneladas? ¿O la movemos un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha? ¿A qué distancia del apoyo A lo colocamos? Unos 3.5. Órale, va. Dice el compañero a unos 3.5 metros. Vamos a ponerla como eso significaría más o menos por aquí. Déjenme ver. Ahora voy a mover las otras líneas para que nos ayuden con esa distancia. Miren, nos dijo el compañero 3.5 metros. Ahí la vamos a poner. Ahorita lo acotamos. Miren, vamos a ponerle aquí a nuestro plumoncito azul. Que usualmente nos ayuda para acotar.
Mira, vamos a ponerle por aquí que esa distancia a la carga mide 3.5 metros desde el apoyo A y que mide, pues, la distancia complementaria, que sería algo así como, em, algo así como 4.5 metros al apoyo B. Ahí están nuestras distancias. En esta ocasión, nada más, digamos, el día de hoy, les voy a pedir que no consideremos el peso de la viga, ¿no? Voy a ponerle por aquí un letrero que decimos, eh, peso propio se desprecia, el peso propio. Hoy, nada más por hoy, ¿no? Tal vez en nuestros siguientes ejemplos, cada vez va a ser más común que incluyamos el peso propio de la viga. Pero el día de hoy no vamos a considerar ese peso, ¿no? Y ahora, con esa viga nosotros ya podríamos calcular tanto momento de inercia como las reacciones. Vamos a hacer eso, ¿no? Déjenme hacer este letrero un poquitito más chiquito. O Ok, ahora, para poder calcular el momento de inercia necesitamos ubicar el centroide. Como es una figura rectangular, pues termina siendo muy sencillo, ¿no? Simplemente el centroide le va a estar a la mitad de la altura y a la mitad del desarrollo de la base. Ahora, con respecto a este eje de las zetas, voy a ponerle un eje de las zetas. ¿Por qué? ¿Por qué el eje de las zetas? Ah, porque pues, nosotros hemos manejado que las X avanzan desde el apoyo A hasta el apoyo B. Ahí serían las X, tal vez para arriba estarían las Y, entonces aquí me quedaría el eje de las zetas. Bueno, con respecto a ese eje de las zetas, nosotros podríamos calcular la inercia como BH cúbica entre 12. Entonces eso significa que la inercia con respecto al eje de las zetas valdría 60 centímetros al cubo por 20 centímetros de base entre 12, lo cual nos arrojaría un valor de inercia pues de 360,000 centímetros a la cuarta potencia. Vamos a poner por aquí una línea. Y también podríamos calcular nosotros las reacciones. Las reacciones de la viga, ¿no? Ahora, fíjense que ahí lo único que tenemos sería una sola carga, ¿no? Nada más tenemos la carga de 7 toneladas. Y resulta que, pues hay personas que se han dedicado a hacer investigación y que resulta que pueden resolver estos problemas con literales. Y esas personas nos dirían, ah, pues yo tengo una fórmula para ese tipo de vigas. Mira, resulta que como tu viga está simplemente apoyada y tiene nada más una carga P, ubicado a una distancia A y a una distancia B, bueno, pues resulta que yo fácilmente te podría dar la reacción en A y la reacción en B. Para eso, y me interesa que ustedes también lo vean, resulta que la reacción A la podríamos calcular como la carga por la distancia opuesta al apoyo. Sería la carga por la distancia B entre una longitud L, que sería la longitud entre los dos apoyos. Mientras que la reacción B la podríamos calcular como la carga por la distancia opuesta, es decir, por A, entre la longitud entre los apoyos. Y esas formulitas nos podrían servir siempre, prácticamente siempre que tengamos esta forma de cargas, ¿no? Es decir, una viga con apoyos simples o simplemente apoyado. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? ¿Eso qué significaría? Pues que nuestro problema en específico, yo podría calcular la reacción a Y a la hora de multiplicar 7 toneladas por una distancia opuesta de A. La distancia opuesta sería 4.5 entre una distancia total de 8 metros. Y fíjate que los metros y los metros se simplifican y me quedaría como resultado que Y sería algo así como 3.94. Bueno, vamos a anotarlo más. 3.90 yo creo que lo podemos dejar en 3.94. Alguien dirá 3.938. Bueno, está bien, control Z. 3.938. Ahí tenemos 4 cifras significativas y ese sería nuestro valor de reacción a Y. Pero resulta que de la misma forma podríamos calcular el valor de BY. En este caso, aplicando la formulita, sería 7 toneladas
7 toneladas por la distancia opuesta de 3.5 metros entre una longitud de 8. Y ahora tendríamos un valor de 3.06. 3.063, 3.062. La suma de esas dos reacciones me debería de dar la carga, ¿no? Y pues yo creo que sí la da. Bueno, ahora fíjense, resulta que nosotros aprendimos tal vez, o algunos lo aprendieron, algunos ya lo sabían, en las primeras sesiones de nuestro semestre, que hay varias formas de resolver las gráficas de fuerza cortante y de momento flector para esa viga. Una de las opciones era por el método de las secciones, otra de las opciones era por el método de la integración, otra de las opciones, pues puede ser el método de las áreas. Algunos de ustedes conocen el método de las áreas y otros no. Ahora, este par de reacciones, yo los podría dibujar dentro de mi dibujo como fuerzas puntuales. Mira, pongamos la reacción a Y, tiene un valor de 3.938 toneladas. Y va hacia arriba, la reacción va hacia arriba. Y la reacción BY también la podría dibujar como una fuerza puntual que va hacia arriba y que tiene un valor de 3.062 toneladas. Ahí está. Ahora, podríamos nosotros generar rápidamente nuestro diagrama de fuerza normal, de fuerza, perdón, cortante. O ese diagrama que a veces lo abreviamos como fuerza B, fuerza vertical. Para eso, pues, tal vez no lo conocías, el día de hoy te lo platico, el método de las áreas. El método de las áreas nos diría, mira, si te encuentras una carga puntual, pues entonces subes. Y lo lógico es de que antes de que haya viga, pues no puede haber cortante. Entonces empezamos con un valor de 0. A partir de ese valor de 0, luego me encuentro esta fuerza que va hacia arriba y que vale 3.938. Pues entonces subimos esa fuerza puntual hacia arriba de 3.938. Y después en la viga no hay carga porque estamos omitiendo el peso propio. Como no hay nada que agregar, no hay carga que bajar, pues digamos que se va a mantener constante. Y va a mantenerse constante en esa altura de 3.938. Y yo voy a obtener ahí mi gráfica hasta ese punto, hasta esa primera sección. Pero a partir de esa línea de 0, resulta que nos encontramos con una carga que va hacia abajo, puntual. Entonces, en ese punto, a partir de un valor de 3.938, voy a empezar a bajar una distancia de 7 unidades o de 7 toneladas. Si a 3.938 le quitamos 7 unidades, pues vamos a llegar a un valor negativo de menos 3.062 toneladas. Y ese valor, digamos que se va a mantener constante porque la siguiente parte de la viga no tiene nada que cargar. Como no tiene nada que cargar, pues va a permanecer constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentre una carga puntual. Y esa carga puntual me llevaría desde un valor de menos 3.062 negativo, a ahora subir, porque la carga puntual va hacia arriba. Entonces yo volvería a subir hasta un valor de 0, porque este valor de menos 3.062 más 3.062 me llevaría a un valor de 0. Y ahí está nuestro diagrama de fuerza cortante. Una parte es negativa y otra parte es positiva. Y te darás cuenta de que eso es mucho más sencillo que estar haciendo las secciones, aunque el método de las secciones es un poco más poderoso. Digamos que para vigas sencillas, pues tenemos este método de las áreas. Ahora, ¿por qué se llama método de las áreas?
Ah, porque para alcanzar nuestro siguiente diagrama vamos a calcular el área del diagrama de fuerza cortante. Es decir, mira, si yo puedo calcular esta área, esa área de ese primer rectángulo, voy a lograr subir mi diagrama de momento flector hasta un valor, el que me dé. Y después voy a calcular el área negativa de la fuerza cortante y ahora como es negativa voy a empezar a bajar hasta un valor, el que me dé. Y por eso se llama el método de las áreas, porque calculo el área del diagrama de arriba. Bueno, vamos a hacerlo. Fíjense, si nosotros calculamos esta área como ya ves que el área es una integral o es la suma de los elementos diferenciales. Entonces, si calculamos esa área, pues simplemente multiplicaríamos una base de 350 por una altura de 3.938 y eso nos daría, aquí se lo voy a escribir, un área de 13.78, 13.783. Probablemente sea demasiado ese último decimal. Pero eso es lo que mide esa área. Y nosotros sabemos por definición, casi por el tipo de apoyo, que el diagrama de momentos va a empezar en 0 y que va a acabar en 0. Entonces, a partir de este valor de 0, si yo sumo el valor del primer incremento diferencial más el segundo, más el tercero, más el que sigue, y los voy acumulando, resulta que voy a empezar a subir mi diagrama de momento flector. Va a empezar a subir, 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 hasta que alcance el valor de toda esta área. Es decir, que mi momento en ese punto va a tener un valor de 13.783 toneladas punto metro, porque la base está en metros y la altura de este diagrama está en toneladas. Entonces, si yo multiplico base en metros por altura en toneladas, me va a dar resultado toneladas punto metro. Y ahí estamos generando nuestro diagrama de momento flector para esa primera sección. ¿Te acuerdas de que nosotros lo hacíamos con secciones, no? Bueno, y ahora la siguiente área, pues también la puedo calcular. En este caso sería una base de 4.5 por una altura de 3.062. Y esa área me da un valor de, pues muy parecido al anterior. Me da de área igual a 13.779. Bueno, pues ese valor, como es negativo, lo voy a empezar a bajar. Bajar, 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 poco a poco, a medida de que voy sumando cada uno de los elementos diferenciales de la gráfica de arriba. Este elemento diferencial más este, más este. Esos elementos diferenciales, si yo los acumulo o los integro, por eso existe el método de integración, bueno, pues voy a empezar a bajar mi diagrama de momento flector. Y mira, ahí ya tenemos nuestro diagrama de momento flector. Ahora, desde un valor de 13.78, si le resto esta cantidad negativa o esa área negativa de 13.779, parece que voy a llegar con una pequeña diferencia, ¿no? Al final, no voy a llegar a 0, sino que voy a llegar a un valor algo así como de 0.004, que prácticamente es un 0, ¿no? Entonces, en términos prácticos y sencillos, eso es un 0. Bueno, ahora ya tenemos tanto el momento de inercia como las reacciones, como nuestro diagrama de fuerza cortante y de momento. Pero probablemente yo estoy hablando muy rápido, ¿no? Y probablemente, híjole, alguien dice, híjole, yo no supe cómo salió este valor. No sé si nos estamos entendiendo o alguien está identificando algún valor que no sabe de dónde lo sacamos. Todo bien, profe. Bueno, ahora bien, ya que tenemos esa información, pues digamos que nosotros podríamos calcular, porque así lo queremos el día de hoy, calcular algo que llamamos esfuerzo por flexión. Y que hace algún momento yo te había escrito la fórmula. Mira, la fórmula de esfuerzo por flexión me daría momento por la distancia centroidal entre el
momento de inercia con respecto al eje que está girando, ¿no? Ahora, ya tenemos todo para aplicar esta fórmula. ¿En qué lugar podría esta fórmula tomar un valor máximo? Pues a mí me parece que es donde el momento sea máximo. Y nosotros pues ya lo tenemos ese punto identificado. El momento máximo vale 13.78 y está ubicado a una distancia X de 3.5 metros. Mira, voy a escribirlo aquí. En X igual a 3.5 metros, ahí estamos encontrando el momento máximo. Entonces, eso mismo se lo puedo escribir aquí a mi lector. Mira, para una distancia X de 3.5 metros, resulta que el momento tiene un valor de 13.783 toneladas punto metro. Pero esa cantidad no me conviene escribirla en esas unidades, sino que usualmente los esfuerzos, tal vez en nuestro país, lo representamos en unidades de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Unidades de fuerza entre área. Al fin y al cabo, tú recuerdas que un esfuerzo es fuerza entre área. Bueno, pues entonces si yo necesito que quede en unidades de kilogramos por centímetro cuadrado, me conviene ese momento pasarlo a esas unidades. Para quitarme las toneladas, voy a multiplicarlo por 1000. Y entonces ese momento lo podría escribir como 13.783 kilogramos punto metro. En lugar de que sea punto, ahora llevo una coma, ¿no? Porque ya va en 13.000, ya no es 13.000. Pero todavía necesito quitarme los metros y escribirlo en centímetros. Entonces, para quitarme los metros, necesito multiplicar esto por 100. Y me va a quedar un momento igual a 13.783 más otros 2 ceros para eliminar los metros y que me quede kilogramos punto centímetro. Ok, ahora si cuento las cifras decimales, pues entonces yo tendría 1.378.300 kilogramos centímetro. Y las demás cantidades ya las puedo determinar fácilmente. Fíjate, ahora, yo te había dicho hace algunos minutos que esta sección estructural, una parte de la sección va a estar sometida a tensión y otra parte va a estar sometida a compresión. La parte que va a estar sometida a tensión, la fibra más alejada, mide 30 centímetros. Y la fibra más alejada que va a estar sometida a compresión, pues también mide 30 centímetros porque el centroide está a la mitad de la sección. El centroide para este rectángulo pues está a la mitad de su altura. ¿Eso qué significa? Que mi distancia C va a tomar un valor de 30 centímetros. Y entonces ya tengo todo para aplicar mi formulita de esfuerzo por flexión. Ese esfuerzo por flexión, en el caso ese esfuerzo por flexión me va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo. El positivo, bueno, el de la parte superior va a ser la compresión. Y ese esfuerzo por compresión lo podemos calcular otra vez como M por C entre I. Lo voy a sustituir. El valor de M nos da de 1.378.300 las unidades, kilogramos punto centímetro. Ahí nada más tengo el momento. Lo multiplico por la distancia al centroide, la más alejada, la que tenga 30 centímetros. 30 centímetros. Y lo divido entre el momento de inercia. El momento de inercia, aquí lo tenemos, 360.000. Centímetros a la cuarta potencia. Bueno, mi resultado de esa operación, evidentemente que ahí sí ya necesito mi calculadora para operarlo. No sé si a ustedes les da lo mismo. A mí me da 114.85. Arriba me van a quedar kilogramos punto centímetro al cuadrado. Y en la parte de abajo me van a quedar centímetros a la cuarta. Evidentemente que esos centímetros los podríamos nosotros pues simplificar, ¿no? Si tengo centímetros cuadrados en la parte de arriba y centímetros a la cuarta en la parte de abajo, pues lo podríamos simplificar y simplemente escribir kilogramos sobre centímetros al cuadrado.
Y ese sería el esfuerzo a compresión que está recibiendo esa viga. En ese punto de x igual a 3.5. Eso es importante aclararlo, ¿no? En x igual a 3.5 metros. Ahora, ese valor, pues a veces no sabemos si es mucho o es poco. Pero tú has escuchado que la calidad del concreto se mide en resistencia a la compresión. Es decir, que nosotros cuando solicitamos un concreto a la concretera, llámese CEMEX o Cruz Azul o cualquier otra concretera que nos lleve el concreto premezclado, nos va a decir, bueno, sí, pero ¿qué resistencia quieres? Y usualmente diríamos, bueno, una resistencia a la compresión, alguien dirá, de 250 kilos sobre centímetro cuadrado. Y a veces no sabemos, no alcanzamos a ver qué significa ese valor. Bueno, ese F'C lo que significa es la resistencia a la compresión que tiene ese concreto. Y si analizamos o si nos ponemos un poquito más analíticos sobre ese valor, bueno, pues nosotros podríamos incluso concluir algo más en específico, ¿no? Podríamos decir, como el F'C del concreto es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y este valor es menor que el esfuerzo a compresión que estoy encontrando, que vale 114.85 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues entonces puedo asegurar de que esa viga, ante esas condiciones de carga, no se va a aplastar el concreto, no va a explotar. Entonces, vamos a considerar que es un diseño correcto por compresión. Resiste el concreto la compresión. Y eso es algo como que ya nos da un poco de seguridad, ¿no? Ya como que decimos, ah, qué chido. Perdón por la palabra, ¿no? Pero qué chido, compré concreto que es más resistente que la fuerza que va a resistir. Eso me deja pues, dormir tranquilo, ¿no? Para ese tipo de viga, ¿no? Ojo, no significa que las vigas sean tan sencillas como eso que estamos planteando. Estamos planteando una viga sencilla y poco a poco te voy a ir mostrando vigas un poco más complejas. Pero por lo menos esa sería capaz de soportar el esfuerzo por compresión. Y ese esfuerzo por compresión se lo podríamos escribir a nuestro diagrama, pues en la parte de arriba y le podríamos decir, mire, este valor pico, ese valor pico de presiones o de esfuerzos que está soportando esa viga, el máximo que va a soportar van a ser 114.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso es bueno. Alguien se preguntará en este momento, bueno, eso está bien, pero ¿y la tensión? Es decir, el esfuerzo de abajo. El esfuerzo de abajo, pues alguien lo tiene que tomar, ¿no? Bueno, y entonces resulta que si bien nosotros ya utilizamos estos 30 centímetros hacia arriba, pues no, la distancia espejo serían 30 centímetros hacia abajo. Y resulta que nosotros también podríamos calcular en X igual a 3.5 con una C igual a menos 30 centímetros. Y resulta que nuestro esfuerzo a tensión lo podríamos calcular con la misma fórmula, MC entre inercia. Y eso nos llevaría a la misma multiplicación. Un momento de 1.378.300 kilogramos kilogramos punto centímetro, porque es momento, o sea, fuerza por distancia, por una distancia hacia el centro de 30 centímetros. Alguien dirá, este es negativo. Bueno, ok. Entre la inercia de 360.000 centímetros a la cuarta. Y nuestro resultado pues va a decir que el esfuerzo a la tensión va a ser el mismo. Probablemente alguien nos diga, cambia el signo. Órale, está bien, cambia el signo. Cambia el signo, pero va a ser 114.85 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, eso nos permitiría dibujar en uno de los extremos un valor positivo y del otro de los extremos un valor negativo. Pero al fin y al cabo es el mismo valor, porque es una sección hasta ahorita
de un solo material hasta ahorita. Nada más es de concreto. Eso nosotros lo podríamos representar en un dibujito por debajo de nuestra viga. Vamos a ver si lo pudiera yo mover tantito. Sí, aquí lo dibujo, mira. Resulta que eso me permitiría dibujar que desde el centro hasta uno de los extremos, mi esfuerzo va a ir creciendo, 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 creciendo. Y ese esfuerzo, a lo mucho va a tomar un valor de 114.8 kilogramos centímetro cuadrado. En la parte de abajo va a estar ese valor a tensión. Mientras que en la parte de arriba, ese valor va a estar a compresión. Va a tomar un valor de 114.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, alguien se preguntará, bueno, pero eso es hasta esa misma sección, es más, vamos a dibujarla por aquí, aunque quede medio monstruosa, esa sección estructural, digamos que en la fibra de arriba se va a empezar a comprimir sus partículas, en la fibra de abajo se van a tensionar. ¿Pero qué le pasa, pues, con otras distancias, Porque evidentemente que nosotros a partir del centroide podríamos utilizar otro valor de C. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa a los 15 centímetros? ¿Qué pasaría con una C igual a 15 centímetros? Bueno, pues también podríamos calcular el esfuerzo para X igual a 3.5 con una C de 15 centímetros. Resulta que nuestro esfuerzo a la flexión sería utilizar el mismo momento, en este caso 1.378.300 kilogramos punto centímetro, pero ahora no voy a multiplicarlo por 30 centímetros, sino ahora nada más por 15. Y entre el mismo momento de inercia, 360.000 centímetros a la cuarta. Bueno, este esfuerzo en 3.5 con una distancia C de 15 centímetros, pues nos daría, yo creo que la mitad del valor anterior, porque sería la mitad de la distancia centroidal. Y eso nos daría un esfuerzo de 57.4, vamos a ponerlo. Bueno, entonces, a una distancia de 15, no se ve bien, a una distancia de 15 centímetros, el esfuerzo vale 57. Y a una distancia hacia abajo de 15 también vale 57. Ahora, como es una relación lineal, pues si aumento los centímetros va a aumentar el esfuerzo. Entre más me aleje del centro, aumenta más. Si lo quisiera calcular exactamente a la mitad de la viga, es decir, en el punto centroidal, pues la distancia C valdría 0. Y entonces por eso al centro, en el eje neutro, el esfuerzo es igual a 0. Bueno, ahora, eso me permitiría también dibujar, pues digamos, mi eje neutro. ¿Sabes que el eje neutro a veces lo ponemos de color verde? Bueno, tal vez es una maña que tengo, pero aquí tendríamos nuestro eje neutro. Tenemos una parte de la sección de concreto que está por arriba y otra parte que está por abajo del eje neutro. Ahora, fíjense, algo importante. Ya por aquí nosotros dijimos, ese concreto que compramos con una resistencia de 250 aguanta la compresión. Pero no nos quedó claro si aguanta la tensión. Y es un dato interesante, ¿no? Vamos a ver si lo podemos escribir por acá, abajito. Fíjense que ustedes han escuchado o le van a escuchar a sus profesores que dicen que el concreto es muy bueno para soportar compresión, pero es malo para resistir tensión. Y con las varillas pasa lo opuesto. El acero es muy bueno para soportar tensión, pero malo para soportar compresión. Una varilla, si tú la empiezas a comprimir, muy rápidamente se pandea. Y el concreto pasa algo, pues, digamos, contrario, ¿no? El concreto aguanta muy bien la compresión, pero no aguanta la tensión. Para que lo tengas por ahí, pues tal vez anotado en algún lugar, en un recoveco de tu cuaderno. Usualmente el esfuerzo a tensión admisible
de un concreto termina siendo como de un 10% o un 0.1 de su F'C. Es decir, atención, atención prácticamente no resiste nada. Eso nos daría que un esfuerzo admisible a la atención del concreto, sería algo así como que si el F'C es de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, resulta que atención apenas se aguanta 25. Atención, si lo estuviéramos jalando, ¿no? Entonces este valor ya lo podríamos comparar con respecto a los 114 que nos da atención. ¿Y qué pasa ahí? Pues resulta que está siendo más fuerte el esfuerzo que está actuando dentro de la viga que lo que puede soportar a tensión el concreto. Y eso nos mete en un problema, porque con seguridad matemática nos vamos a dar cuenta de que ese concreto va a fallar. Vamos a ponerle por aquí que el esfuerzo de 25, que es el admisible que tiene, es menor a los 114 que en realidad va a recibir. Y entonces no soporta esa tensión. Ahora, de ahí se deriva, o de ahí se desprende una idea pues muy importante y que necesitamos que ustedes la observen. Yo sé que ahorita estamos a distancia y que ustedes no salen de su casa y cosas así. Pero cuando lleguen a salir de su casa, quédensele viendo a las vigas, ¿no? A las vigas, sobre todo a vigas largas. Déjame volver a dibujarla, me quedó muy chueca. Quédensele viendo a las vigas, a las que están, pues tal vez encima de alguna columna, pongamos el periférico o alguna columna o una viga de un puente vehicular, un puente peatonal incluso. Y esas vigas largas a veces llegan a mostrarnos algunas pequeñas fisuras. A veces en el centro tenemos algunas fisuras verticales. Usualmente esas fisuras no sobrepasan la mitad de la altura, sino que son así más o menos. Y en los extremos puede ser que ustedes empiecen a notar algunas fisuras como bigotes, ¿no? Y sí sería muy, pero muy bueno que ustedes las alcanzaran a identificar en alguna viga, en algún puente. Y esas fisuras, las del centro, son provocadas por este efecto que nosotros estamos mencionando aquí, que no soporta la tensión del concreto. Entonces, como yo voy a tener un esfuerzo que vale 114 y el concreto nada más puede resistir 25, pues se generan esas fisuras. Se van a agrietar el concreto. Y entonces alguien se va a espantar y va a decir, ¿y entonces quién? ¿Y entonces qué? ¿Se va a caer? Si yo me pusiera una cabeza aquí o nos dibujáramos nosotros aquí abajito, se preguntaban, bueno, ¿por esa fisura se va a caer? Y la respuesta es no, no se va a caer. No se va a caer porque existen otros elementos dentro de la viga que le van a ayudar a soportar esa fuerza de tensión. Y a esos otros elementos nosotros le llamaríamos varillas. No sé si te has dado cuenta de que las varillas, no todas, pero una buena parte de ellas, van por la parte de abajo de las vigas. Es decir, que si vemos la imagen de arriba, la podríamos dibujar esas varillas por aquí. En algunas ocasiones con una es muy suficiente, en otras ocasiones requiere un par de varillas de cada lado. Depende de los cálculos que van a ver ustedes un poco más adelante. Poco a poco vamos a ir complementando nuestros cálculos. Pero precisamente las varillas o el acero es el bueno para soportar tensiones. Es más, soporta muchísimo esfuerzo a tensión. Soporta 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado la tensión. No se compara en nada estos 4,200 con estos 25 que soporta el concreto. Y esa es la razón para armar nuestra sección estructural. Es decir, ahí le podríamos demostrar a alguien que el concreto solito no va a aguantar la fuerza de tensión. Se empezaría a fisurar y sí se podría caer. Pero si le metemos varillas, pues entonces ya no se va a romper.
porque las varillas tienen una capacidad para absorber muchísima tensión. Bueno, ahora, ya que sabemos que esa tensión la va a tomar las varillas, pues podemos estar tranquilos. Pero eso también hasta cierto punto tranquilos, porque eso nos va a requerir manejar un material, una viga de 2 materiales. Y resulta que hasta este momento nuestro curso solamente nos permite manejar un solo material. Cuando le metemos acero, resulta que el centroide ya no está en el punto centroidal, en el eje neutro, a la mitad de la altura de la viga, sino que va a modificar su altura. Pero eso la verán con más calma ustedes en una materia que se va a llamar concreto reforzado. Y le van a dedicar 6 meses específicos para entender cómo funcionan las secciones de concreto. Nosotros ahorita estamos teniendo un planteamiento un poco más general en una materia que se llama resistencia de materiales. Bueno, ahora, déjenme bajar un poquito. Déjenme bajar a nuestra imagen que teníamos por aquí. Y resulta que nosotros ya calculamos el valor donde hay un momento máximo. Y bueno, nos dio una serie de valores. Pero lo podríamos calcular en otro sitio. Lo podríamos calcular. Ya ves que a veces tu profesor era un poco intenso y te pedía, oiga, señor, cuando usted calcule el diagrama de momentos, dígame cuánto vale el momento flector, pongamos en este punto, cuando X es igual a 2. Y resulta que nosotros podemos calcular el valor en ese punto si calculamos el área hasta ese sitio. Es decir, nada más 2 metros de base. Si multiplicamos 2 metros de base por una altura de 3.938, vamos a llegar a un momento que vale 7.87 en ese sitio. En X igual a 2, el momento vale 7.87. Y eso significa que en X igual a 2 voy a tener otros esfuerzos. Ahora, este momento de 7.87 yo lo podría multiplicar por 1000 para cambiarlo de toneladas a kilos y lo podría multiplicar por 100 para cambiarlo de metros a centímetros. Y en X igual a 2 yo tendría un momento de 787.600 kilogramos punto centímetro. Y ese momento me podría ayudar a calcular mis esfuerzos en ese punto. Es decir, al fin y al cabo, la viga no solamente trabaja en el punto donde está recibiendo la carga, sino que también tiene esfuerzos en otros sitios. Entonces, otra vez, en X igual a 2, yo podría calcular el esfuerzo como momento por distancia centroidal entre la inercia. Y eso me permitiría en este punto, déjame darle un poquito de zoom, obtener un valor de 787,000. Perdón, voy a sustituir ahí. 787.600 kilogramos punto centímetro por una distancia de 30 centímetros alejados del centroide entre una inercia de 360.000 centímetros a la cuarta. Y voy a poder encontrar el esfuerzo en X igual a 2. En este caso nos daría 65. Entonces ya es menor, porque el momento es menor. 65.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y de la misma forma como lo hicimos hace rato, pues resulta que ahora ya podríamos encontrar el esfuerzo de compresión en ese punto X igual a 2. Usualmente va a ser menor que donde exista un momento máximo. En este caso vale 65.6. Y así como hay un esfuerzo de compresión, también se va a presentar un esfuerzo de tensión, también menor, de 65.6. No se compara con el 114. Ahora, si yo me fuera exactamente a donde está el apoyo, pues resulta que el momento vale 0. Entonces, a la hora que lo meta en la expresión de momento por distancia centroidal entre inercia, voy a dividir 0 entre algo y me va a dar 0. Tanto fuerza a tensión como esfuerzo a compresión. Va a también ser de 0 a 0. En los extremos, ese esfuerzo por flexión vale 0, mientras que en la parte, en donde está el momento máximo, ahí tiene otro valor.
Así como lo determiné para x igual a 2, también lo podríamos determinar en cualquier otro sitio. Pongamos, podríamos calcular aquí, si le ponemos a ese punto, que fuera x igual a 5. Eso significaría que habría una distancia desde el apoyo de 3 metros. Y esos 3 metros multiplicados por esta área, o sea, por esa altura, resulta que yo podría calcular un área de 3 por 3.062, nos va a dar de 9.18, lo cual significa que el momento en x igual a 5 sería de 9.186 toneladas punto metro. Si lo multiplico por 1000 y lo multiplico por 100 para cambiar las unidades, me va a quedar un momento de 918.600 kilogramos punto centímetro. Eso me permitiría calcular el esfuerzo en x igual a 5. Para eso tendría que multiplicarlo por 30 centímetros de distancia centroidal entre 360.000 centímetros a la cuarta, y eso nos llevaría a un esfuerzo de 76. Fíjate que es mayor que en x igual a 2, pero no llega a tener el valor de 114. 76.5 a compresión, y de la misma forma yo tendría un 76.5 a tensión. Evidentemente que no va a sufrir lo mismo que en el punto donde está la carga, ¿no? Donde tengo el momento máximo. Pero bueno, esos serían mis diagramas de fuerza por flexión o esfuerzo flexionante. Bueno, ahora ustedes me van a preguntar en este momento, oiga, entonces, ¿nos podríamos ahorrar las varillas de arriba? Las varillas de la parte alta de la viga. La respuesta es no, porque el esfuerzo a compresión, el F'C de 250, se logra para un concreto reforzado. Es decir, que la varilla que coloquemos como estribo va a permitir que la sección de concreto se comporte como una sección compacta, y es necesario que esté confinada dentro de varillas. Entonces, no nos la podemos ahorrar. Además de que, pues en la gran mayoría de las ocasiones, los apoyos de esa viga no van a ser simples, sino que van a ser apoyos hiperestáticos o empotrados. Y cuando veamos esos apoyos empotrados, te vas a dar cuenta de que esa es la razón principal para tener armado por abajo y por arriba. Pero, pues en esta viga que nosotros realizamos el día de hoy, ya pudimos, aunque sea sencilla, una viga muy simple, ya pudimos encontrar los esfuerzos que están actuando sobre de ella, ¿no? Los esfuerzos por flexión que están actuando en ella. Es una viga, te decía, pues bastante simple. Es simplemente una carga puntual de 7 toneladas sobre una sección estructural de concreto, que nos permitió identificar que no se va a aplastar el concreto porque el esfuerzo a la compresión va a ser menor, que el que se va a presentar en la viga va a ser menor que el de la calidad del concreto de un 250 kilos centímetro cuadrado, pero que en la parte de abajo sí se va a agrietar. Y para que no se agriete, le vamos a agregar varillas. Bueno, probablemente para mí sea claro, pero no sé si para alguien de ustedes hay algo que está siendo poco claro. ¿Cómo ven? Sí, profe, bueno, sí le estamos en... Todo claro. Bueno, pues si ustedes dicen que está claro, pues yo creo que por ahí podremos detener nuestra sesión del día de hoy. Y en la siguiente sesión, incluir el peso propio. Pongamos ahí en la parte de arriba, el día de hoy despreciamos el peso propio, pero para la siguiente ya lo podemos